Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Dames. Esto es un Pumpkin Space Latte con Dames y les doy la bienvenida a mi descenso a la locura. Como probablemente fue evidenciado gracias al título, este video tratará sobre el Faketober de este año, así que para aquellos afortunados menos crónicamente online que yo, un poco de contexto antes de empezar. En el año 2009, un ilustrador conocido como Jake Parker crea un pequeño reto de dibujo diario para mejorar sus habilidades con la tinta y reforzar sus hábitos de dibujo, quitando del medio un par de controversias y una funa unos años después. Este es el nacimiento de uno de los eventos anuales más reconocidos en la comunidad de artistas, el Inktober. En resumidas cuentas, el desafío implica dibujar de manera consistente cada día del mes de octubre, siguiendo una lista de temas que dictan la temática de cada dibujo. De este reto, más tarde terminarían derivándose otros con un concepto similar, como el Mermaid en mayo, girando alrededor de dibujar sirenas, Smagost en agosto y pidiendo dibujar dragones de manera diaria, o el que nos atañe aquí el día de hoy, Faketober, que no es más que simplemente dibujar uno o más Fakemon siguiendo la temática propuesta cada día de octubre. Este no es mi primer año con este reto y, de hecho, tengo un historial con hacer mis propias listas cada año a las cuales atañirme. Este año, sin embargo, quise hacer las cosas un poco más justas y sumarme a una comunidad que se une de manera anual con un objetivo en común que probablemente nunca termine. La lista que estaré siguiendo es la de Courtstyle, artista de tremendo talento que ha propuesto los temas que pueden ver en pantalla. Recomiendo darle más que un vistazo a su página si tienen la oportunidad. Antes de empezar, no tengo plata. Soy un estudiante universitario de tercer mundo con un trabajo no muy bien pagado, así que mi arte es parte esencial de mi sustento, por lo que, al igual que cada año, los diseños que están a punto de ver han sido puestos en venta a través de una plataforma a la que pueden acceder en el link de la descripción si gustan apoyarme. Los nombres, habilidades y datos son los que yo le daría a cada Fakemon en específico, pero una vez alguien los compre, esa persona tiene derecho total a utilizarlo como se les dé la gana y para lo que gusten. Por favor, tengan esto en mente por si llegan a verlos en algún otro lado y se les hace chocante a primera vista. De igual manera, por respeto a los posibles compradores, estos videos no estarán monetizados para evitar cualquier conflicto de intereses. Ahora sí, espero estén listos, porque yo dejé de ir al gimnasio y he estado sacrificando mi salud mental para tratar de traerles un video semanalmente. Así que pónganse cómodos, porque sin nada más que decir, creo que podemos comenzar. Tengo que confesar que la idea de subir videos a YouTube siempre me ha fascinado. Compartir tus ideas y pensamientos con otras personas y el ver cómo son apreciados y tomados en cuenta para ir formando poco a poco una comunidad me parece un sentimiento muy bonito. Hace unos 10 años solía tener un canal en el que editaba usando Loquendo y PowerPoint. Por ese entonces usaba el alias de Jolteon25 porque, siendo honestos, las tan conocidas como Eviluciones siempre han sido un grupo de Pokémon que me han fascinado. No sé a dónde quería llegar con esta introducción, así que aquí les dejo un peluche de mi favorita que me la dan años. Evolution es un término creado por fans para designar a todas las evoluciones de Eevee. Honestamente, no soy ajeno a este concepto porque adoro dibujarlas. Mejores o peores, con el paso del tiempo he ido puliendo un poco mi técnica en cuanto a la elaboración de estas y replicado ciertos patrones y elementos que he ido reconociendo. La estructura base que utilizo para Evolutions es casi siempre la misma: ojos muy específicos, orejas largas y, sobre todo, una incorporación evidente de sus tipos elementales a través de todo su diseño. En esta ocasión me decidí a utilizar uno de los pocos tipos de Evolution que no he hecho hasta el momento, el bicho. Al momento de diseñarlo solo tenía algo claro: quería hacer una amalgama de detalles de distintos insectos al mismo tiempo, agregando pares extras de ojos y patas, pero manteniendo un estilo lindo y achuchable que resulte tierno a la vista. Decidí hacerle una cola que terminase en aguijón en referencia a insectos como las avispas. La textura de su cuello y sus múltiples ojos son una referencia a las arañas, y sus orejas terminan en una espiral similar al usado en las antenas de la corona Teracristal en Pokémon Scarlet y Violet. Para la paleta encontré esta imagen en Google que siento da bastantes vibes de insectos, y luego terminé alterándola un poco para que recordase una abeja. Bombleon, el Pokémon Aroma, cuenta con Cromolente como su habilidad principal y Ojo Compuesto como su habilidad oculta. Bombleon secreta feromonas capaces de calmar la ira de aquellos a su alrededor. Un dulce aroma reminiscente a la miel le sigue allá donde vaya. Algunos movimientos que le daría serían Danza Aleteo, Vendaval, Viento Afín y Red Viscosa. Y lo imagino siendo un soporte rápido pero frágil. Creo que no ha habido otro día en el que tuviese más que claro qué quería hacer que con este en particular.
Este amiguito de aquí es Dash, un cosito adorable con mucho pelo. Y si bien se le recorta el pelo de forma regular, hay periodos de tiempo en los que las garrapatas, después de pasear, pueden ser un problema. Por otro lado, este es Razor Kinder Puppet, una criatura basada en una marioneta aterradora de una serie olvidada del 2012, que atrapó mi corazón de niño impresionable por aquel tiempo. ¿Qué tienen que ver el uno con el otro? Bueno. Les presento a Rakwoff, el Pokémon Parche. Su habilidad es recoge bolas y cuenta con el tipo normal como tipo único. Se dice que esta especie es el resultado de generaciones de cruce de razas de distintas especies de Pokémon perro. Cuando Rakwoff sube al nivel 27, tras vencer a 5 Pokémon de tipo bicho, evoluciona en Ticketeer, el Pokémon marioneta. Su habilidad ahora es cuerpo maldito y su habilidad oculta es cacheo. A su tipo normal se le suma actualmente el tipo fantasma. Un enjambre de Pokémon Garrapata ha tomado control total de este ser. A la marioneta de abajo le resulta imposible resistirse a las órdenes de la mente colmena. Como habrán notado, esta línea evolutiva está basada en muñecos y marionetas. Rakwoff toma inspiración de las muñecas de trapo, con manchas en su cuerpo simulando ser parches cosidos. Ticketeer, por su parte, es una marioneta de hilos, siendo controlada por el enjambre de garrapatas en todo su cuerpo. Quise jugar con el largo del pelaje en sus orejas para que funcionase como un par extra de patas, gracias a la incorporación de las garrapatas actuando como garras en la terminación de estas. Además, decidí darle un set de 5 patas a estos seres, en lugar de 8, como con su contraparte real, porque hacen referencia a una mano de titiritero. La estructura de su cuerpo fue inspirada también en los ovni, y los hilos que conectan a la garrapata líder con el resto del enjambre hacen una referencia a los láseres de abducción de los aliens. Hice demasiadas iteraciones para el Fakemon de este día. La idea de un golem ha sido usada ya un par de veces en la saga y como temática es una recurrente en la lista de varios Faketober, por lo que en serio quería obligarme a hacer algo original. Intenté con la lava, pero rápidamente descarté esa idea. Luego se me ocurrió la nieve, incluso pensé, oigan, Frosty podría funcionar como algo similar a un golem, ¿no? Eso no me lleva a ningún lado tampoco, para ser honestos. Finalmente, cuando todo parecía perdido, mi mamá empezó a hacer unas galletas y me dije a mí mismo, ¿cómo puede ser tan tonto todo este tipo? Resumiendo de manera muy insulsa y haciendo muy poca justicia a la leyenda original, un golem es una criatura hecha de fango que, tras una serie de encantamientos, empieza a volverse rojizo y a solidificarse como si de arcilla secada se tratase. ¿Saben qué más empieza hablando y se solidifica de a poco? La masa de galletas. Ahora, la figura del golem siempre ha sido bastante estándar en cuanto a su representación en la cultura popular, bastante humanoide, con marcas, grietas y sellos en lo que comprende su tórax. Para mi suerte, hay un tipo específico de galletas que siguen unos lineamientos similares. Gengilam, el Pokémon Masa, del tipo Tierra y Hada. Es un Pokémon hecho a partir de fango, que se cuenta fue traído a la vida por un hechicero hace mucho tiempo atrás. Sus habilidades son regeneración y filtro. Al exponerse a una piedra a fuego, evoluciona en Gengigante, un Pokémon defensivo pero con una muy buena ofensiva, que adquiere la habilidad Potencia Bruta como habilidad principal y Puño Férreo como habilidad oculta. Sus puños ahora poseen una fuerza descomunal, protege a su entrenador a toda costa, aprovechándose de su habilidad para regenerar partes dañadas de su cuerpo en un santiamén. Además de los golem y los hombres de jengibre, esta línea toma fuerte inspiración de Shrek 2, por si no había sido lo suficientemente evidente. Presten atención a las orejas glaciadas de Gengigante y será más fácil de observar. Parte fundamental de los temas propuestos en este reto es la interpretación de los conceptos. Una simple palabra puede detonar una elección de direcciones diferentes en el proceso de diseño de una u otra persona. Mi parte favorita es cuando, a falta de un término más correcto, se subvierte el concepto y se entrega algo que contradice por completo las expectativas. Para dar un ejemplo más concreto, el tema de este día fue tesoro. Y si bien primero había pensado en hacer un mímico cofre del tesoro o un dragón hecho de oro, luego se me ocurrió jugar con un dicho que me permitiría darle una vuelta de 180 grados al tema propuesto. La basura de unos es el tesoro de otros. Garbodor siempre ha sido uno de esos Pokémon que siento han tenido un hate bastante injustificado, y en cuanto a la idea que decidí poner en marcha vino a mi mente, no pude simplemente dejar de reírme. Para esta evolución de Garbodor quería continuar con la narrativa de la línea original y darle una progresión lógica, por lo que opté por añadir un elemento nuevo, el cartón y los desechos orgánicos. Añadí unos restos porque supuse que sería una referencia más que efectiva. En la parte de arriba también agregué un esqueleto de Magikarp, porque mi idea original era inspirar este diseño en el Rey Midas hasta cierto punto, por lo que esta corona permanece como un resto de esa idea original. Las piezas de cartón añadidas en esta etapa están basadas en las de un triturador de basura, y este Pokémon podría usar su nuevo brazo de cartón a modo de cañón. Junkodor,
El Pokémon Basura cuenta con las habilidades Gas Reactivo y Corrosión, mientras que su habilidad oculta pasa a ser Armadura Frágil. Este Pokémon se alimenta de desechos no reciclables. Al comer, expulsa una composta que sirve de abono a través del cañón en su brazo. Garbodor puede evolucionar en Junkodor cuando aprende el movimiento reciclaje y sube un nivel. Amo la mitología griega. Cuando era pequeño, una profesora nos hizo leer Por todos los dioses, una recopilación corta de algunos de los mitos griegos más famosos, y desde entonces mi interés en dicha cultura solo incrementó más y más. Si no estoy mal, más tarde, en octavo grado, mientras revisábamos un poema, descubrí algo que voló mi mente. La palabra quimera, en español, puede ser usada para referirse a un delirio o ilusión, además de a la criatura mitológica que ya todos conocemos. De ese simple pero efectivo juego de significados, nace este Pokémon. Una vez que había decidido que haría una quimera, me entraron unos deseos incontrolables de también querer añadirle efectos de agua. Por alguna razón que escapa de mi comprensión, sí debo ser completamente honesto. Sin embargo, decidí sucumbir a mis instintos y me decidí por hacer una fuente viviente. Porque algo que solía pensar de pequeño es que las estatuas y maniquíes que solía ver por la calle cobrarían vida en cualquier momento en el que no se les estuviese mirando y se moverían a su antojo. Himirain, el Pokémon musgo. No es del tipo agua, pero sí que cuenta con la habilidad Absorbe Agua y Torrente para compensar dicho dato. Se trata de una densa colonia de musgo que ha tomado posesión de una antigua estatua de una civilización perdida. Se nutre de la humedad en el ambiente y la libera a través de chorros de agua altamente potable a través de sus dos bocas. Sin mentir en lo más mínimo, este guión ha sido hasta ahora el más largo que he escrito. Casi tan largo como lo que duré tratando de resolver el último diseño de este video. Verán, tengo algo con dibujar Pokémon comida. He hecho lechugas, aguacates, maíz, arepa, pasteles, papas, rábano y, claro, frutas. Uvas, guayabas, bananos, nueces y pasteles frutales estaban descartados de mi lista de posibles frutas, así que recurrí a una de mis frutas favoritas en el planeta, las mandarinas. Aunque, honestamente, antes de decidirme por ello, probé otras ideas, como una palenquera colombiana que fuese un dragón, o un tangulu que fuese un dragón, o simplemente un dragón frutal. Pero, a pesar del obvio común denominador en todas mis ideas, terminé haciendo una araña, porque pensé en usar la cáscara pelada de la mandarina como patas. Idea del siglo. Presentando a Marantarina, en referencia a la Maratus volans, la especie concreta de araña que inspiró el diseño. Marantarina es un Pokémon de tipo bicho que se camufla como fruta para atraer a pequeñas presas incautas. Una vez lo suficientemente cerca, Marantarina los cubre en una tela de araña imbuida en una sustancia que les paraliza por completo. Imagino a este Pokémon como un Glass Cannon capaz de entrar y salir a molestar al rival con movimientos como escaramuza, ida y vuelta y red viscosa. Buf, eso fue todo por esta semana. Honestamente, el cariño y dedicación que he puesto a este video ha sido inconmensurable y espero seriamente se vea recompensado. Si han llegado hasta acá, pueden apoyarme dando like, comentando y suscribiéndose. Me ayudaría mucho y lo apreciaría bastante para seguir trayéndoles este contenido y otros similares. Yo fui Dames y eso es todo por ahora. Nos vemos la próxima semana. Sayonara.